Gracias por acompañarnos, senador Guido Manini Ríos. Ya no tenemos que decir precandidato a las internas, presidenciable por Cabildo Abierto, mirando hacia adelante la instancia de junio y posteriormente de octubre. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar en el programa. Sí, así es, nosotros no vamos a tener interna en cuanto a la candidatura presidencial. Va a haber interna así de agrupaciones, tanto nacionales como departamentales, una interna interesante aparte porque cada vez hay más agrupaciones. En estos días llegamos a la agrupación 116 en todo el país, ¿no? O sea que gente que busca su espacio, su andarivel, cómo transitar hacia los objetivos de Cabildo Abierto, que es el cordón umbilical que las une a todas las agrupaciones. Bueno, yo creo que si bien va a haber ese tipo de interna, al no haber una interna en cuanto a la presidencia, ya podemos decir que ya no soy precandidato, sino que soy candidato. Ajá, senador, ¿tener más agrupaciones iguala a mayor cantidad de gente? Se lo pregunto por dos razones. Una, porque las encuestas lo siguen dando sin mucho crecimiento, y otra porque el planteo de la gente es: Cabildo Abierto ¿podrá retener la cantidad de votos que obtuvo en las pasadas elecciones? Claramente, cantidad de agrupaciones no es significado de cantidad de votos, depende de la fuerza de cada agrupación. Pero yo creo que en estas últimas semanas, en estos últimos tiempos, se ha dado notoriamente un proceso de integración de mucha gente proveniente de otras tiendas. Mire, en estos días, el jueves pasado estuvimos en Juanico, donde se incorporaron varios referentes blancos, formando una agrupación que se llama Blancos con Manini, gente que fue edil, gente que trabajó en tal lista, en tal otra. En una movida interesante había 100 y pico de personas que estaban, digamos, sumándose a Cabildo. Un par de días antes, otra agrupación del Partido Nacional, lista 122, que se pliega a Cabildo también en un evento, un acto ahí en el que hubo decenas y decenas de personas con mucho entusiasmo, muchas ganas. Unos días antes, una ex diputada blanca, Grisel Pereira, se sumó a Cabildo Abierto. Yo creo que hay como una movida, una corriente de incorporación a Cabildo en la medida que lo ven como el partido que propone los temas que a la gente le afecta la vida, le cambia la vida. Me nombró corrientes que tienen que ver y que son directamente involucradas en este gobierno de coalición. Todas las incorporaciones, a pesar de que en Salto también hay una incorporación que va desde la izquierda, pero me nombró incorporaciones que tienen que ver con el Partido Nacional. ¿Qué cree usted que no encontró la gente en el propio Partido Nacional que se vuelca a Cabildo? También hay alguna incorporación proveniente del Frente Amplio. Un ex edil de Asamblea Uruguay en Juanico también se nos sumó. Es decir, es variado. Colorado, por supuesto, que también a veces son militantes, a veces son referentes de alguna agrupación, a veces son medias agrupaciones que se suman. La gente se va defraudando, desilusionando al no encontrar respuesta a temas que son centrales para la gente. A la gente le cambia la vida lo que pudo haber hecho o no hecho Orsi. A la gente le cambia la vida el sobrecosto de Antel. ¿En el Antel Arena? En el Antel Arena, perdón. A la gente le cambian la vida muchas cosas que se las pone en el foco de la atención de la gente, pero sin embargo hay problemones que parece que no son considerados o que se dejan en un segundo plano. El problema de la droga, que se está llevando puesta una generación entera de uruguayos, o a más de una generación. El problema de la falta de nacimientos en el Uruguay. El problema de la deuda. El problema de la división, la fragmentación de la familia en aras de una ideología de género que nos está terminando a la sociedad. Esos son los problemas centrales. ¿Y qué partido lo plantea con todas las letras, lo pone arriba de la mesa y lo hace discutir el tema, y a veces se generan acalorados debates? Y justamente hay partidos de la propia coalición que no dan respuestas. Y lo Bien, me está indicando entonces y queriendo decir de que Cabildo Abierto ha sido el partido dentro de la coalición que ha discrepado
En algún momento nosotros atrevidamente definimos que Cabildo Abierto era como una especie de piedra en el zapato de la coalición, ¿no? Sí, 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 era sí. quien levantaba la voz. ¿Ustedes lo sienten así desde Cabildo Abierto? ¿Cuánto se ha cumplido con ese compromiso por el país del cual han sido parte? Porque si yo lo escucho a ustedes, le digo poco y nada. Primero hay que ver la conformación de la coalición. La coalición está formada en base a 5 partidos. Los 5 partidos en el año 19 presentaron su programa de gobierno, sus propuestas, sus ideas. No necesariamente coinciden, hay diferentes ideas. Nosotros integramos la coalición, pero nunca nos privamos de nuestro derecho de plantear nuestras ideas y de tratar de llevar nuestras ideas adelante, que muchas veces no podemos porque tenemos la fuerza que nos da el 11% de los votos. Si tuviéramos el 25%, capaz que podíamos imponer muchas cosas. En materia de seguridad pública, Cabildo Abierto ha hecho propuestas concretas, hemos llevado documentos, yo mismo se lo entregué al ministro Larrañaga, al ministro Heber, al ministro Martínez. Es decir, hemos hecho propuestas que no han sido consideradas porque... en este momento están pidiendo de que se consideren las propuestas hechas por Cabildo Abierto para el tema de seguridad. ¿Y qué oídos se le sienten que se le dan? Bueno, lo que pasa es que en cierta forma se es prisionero de una... decisión inicial de continuar con determinadas políticas que ya a esta altura, faltando meses, no se quiere cambiar. En muchos aspectos las políticas que se llevan adelante en materia de seguridad pública son la continuidad de las políticas que se implementaban en la época Frente Amplio. Se alejó a la policía del vecino, se lo llevó más a retaguardia, hay comisarías de barrio que están prácticamente vacías, que lo único que hacen es levantar la denuncia del ciudadano. Y que pero ¿y la ley de urgente consideración no fortalece el accionar de la policía? Sí, la ley de urgente consideración le dio respaldo a la policía, le dio herramientas, pero no alcanza con eso. Hay que cambiar las políticas de empleo de la policía. Mire que esto lo digo porque lo hemos presentado por escrito. El año pasado el Ministerio del Interior convocó a equipos de todos los partidos al Ministerio y fue nuestro equipo de seguridad y planteó por escrito medidas a tomar, cambios a tomar, el fortalecimiento de la comisaría de barrio, la cercanía de la policía con el vecino, las rondas permanentes, sobre todo en las áreas más complejas. Los cambios radicales, significativos que hay que hacer en el sistema carcelario, que hoy no está a la altura, no está cumpliendo con el artículo 26 de la Constitución, que ordena la rehabilitación de los presos. Bueno, a nivel carcelario hay que hacer cambios sustanciales. Nosotros proponemos cosas que pueden sonar muy duras, pero que son necesarias. ¿Militares en la calle para acompañar a la policía o no? No necesariamente. Los militares apoyando a la policía en un montón de áreas y de rubros donde pueden hacer a la policía mucho más efectiva. Que ya lo hacen, el control en la ruta, por ejemplo, que ya se hacía. En algunos aspectos se hace, pero falta mucho. Es decir, para cerrar a cal y canto las fronteras del país se necesita tener otra disposición y otro tipo de medidas. Se necesita que la Fuerza Aérea tenga aviones y tenga radares para controlar el espacio aéreo, cosa que hoy no tiene. Que la Armada tenga barcos para controlar el mar territorial. ¿Se malgastó entonces en el Ministerio de Defensa? No se malgastó, no se gastó. No sé, la compra de los patrulleros o de los barcos para controlar el mar territorial recién se está empezando con problemas porque parece que la empresa tiene problemas y que, o sea, hace más de 10 años, no, perdón, 20 años, esto empezó en el 2004 el proceso, la decisión de comprar esos patrulleros y hasta el día de hoy no se han comprado en unas cosas realmente increíbles, o la falta de compra de aviones, no está encarada la compra de aviones y la Fuerza Aérea está sin aviones, entonces es una risa. Manini, ¿es esta coalición una coalición presidencialista en donde solamente la palabra del presidente se escucha? ¿Qué cree usted? Hay precandidatos del Partido Colorado, por ejemplo, que se definen como el partido leal a la coalición. Bueno, yo no quiero entrar en discusiones, pero... ¿Es demasiado presidencialista? Yo creo que Cabildo Abierto ha sido muy leal a la coalición, incluso en situaciones de mucha fricción y de hostilidad de parte de los propios socios. Cabildo supo anteponer el monte al árbol, supo ver qué era lo importante.
Yo les recuerdo... ¿Está haciendo referencia al caso de la ex ministra de Vivienda, por ejemplo? No necesariamente ese caso también, pero yo pensaba más en octubre del año 20, cuando Cabildo Abierto se negó a entrar a sala a homenajear al Partido Comunista en sus 100 años de historia. Se negó Cabildo Abierto porque entendió que no había nada que homenajear a un partido que nunca renegó de los decenas de millones de muertos que el comunismo hizo en el mundo. Bueno, hay que ir a las actas de esa sesión de diputados, las cosas que dijeron blancos y colorados de Cabildo Abierto. En el homenaje al Partido Comunista no hablaban del Partido Comunista, hablaban del partido que no entró a homenajear al Partido Comunista, pero fueron de una agresividad tal esas declaraciones. 2 meses después de eso, diciembre del 20, ley forestal, las cosas que dijeron blanco y colorado de Cabildo. Yo digo, son episodios, después viene el veto, una ley que Cabildo propone, una ley necesaria, estamos convencidos, se veta. Eso no es una señal de buena voluntad con un socio de la coalición. Bueno, sí, en ese momento estuvieron más cerca de la izquierda. ¿Por qué más cerca de la izquierda? Cabildo propuso algo que es necesario, el Frente Amplio, vaya a saber por qué razones internas, decidió apoyarlo y se tuvo la mayoría. Pero ¿es de izquierda decir que no planten más de eucalipto y las mejores tierras del país? No, no es de izquierda, es defender al país. En definitiva, se optó por no defenderlo, por dejar vigente lo que está hoy, y mañana le pueden plantar acá en la Puerta del Salto, donde hoy hay granjas, donde hay plantaciones de citrus, decir, bueno, el citrus no está dando plata, vamos a poner eucalipto, y se lo pueden hacer porque están habilitados. ¿Le molestó? Se supo en los últimos días que, de acuerdo a la investigación administrativa que se hizo en el Ministerio de Vivienda, nuevamente vuelve a los medios de comunicación el accionar de la exministra de Vivienda, que también lo resuelto por el presidente, también lo puso en la vereda de enfrente a Cabildo. Yo creo que si algo arrojó... Porque se vuelve a decir, por ejemplo, que no se siguieron los procedimientos ni criterios establecidos en la adjudicación de viviendas. Bueno. ¿Le molestó que vuelva el tema a la opinión pública? Lo primero, a mí lo que me molesta es cuando se mal comunica o se comunica con mala intención, buscando generar una idea que no es exactamente lo que arroja toda la investigación. La investigación, si hay algo que hace, pone en su lugar lo que pasó. Dice primero que nada, fueron 12 casos, no cientos de casos como alguien quiso imponer en la opinión pública. 12 casos. De los 12 hubo 5 donde la comisión asesora o los servicios sociales del ministerio dijeron los que aspiran a ser adjudicados no cumplen con los requisitos. La ministra no insistió, lo cual le lleva a decir a la investigadora no se trataba de una orden de la ministra, sino de un deseo, de una intención. De los otros 7 casos, 5 fueron soluciones transitorias que al poco tiempo cesaron porque eran por unos meses y se terminaron. Quedaron 2 casos. De los 2, uno finalmente no se adjudica, se adjudicó una casa. Una casa que ni siquiera fue a una militante de Cabildo, porque están diciendo, no, esa casa era una señora que era del Partido Nacional. Bueno, eso fue la realidad y lo dice esa investigación. Hay que leerla completa, son miles de páginas, pero hay que leerla completa. Hay que ver la libertad con la cual actuó la instructora, que se permitió emitir juicios de opinión por fuera, laterales, que no tienen nada que ver en cuanto a la investigación. Claramente dice, no hubo acción ilegítima, el Estado no perdió un peso. Ahora, yo lo que veo, que hay una intencionalidad clara, usted no me lo preguntó, pero yo voy a agregar, una intencionalidad clara de generar la impresión de que Cabildo Abierto es más de lo mismo, o que el ministerio de Irene Moreira se circunscribe a la entrega de esa casa por fuera del espíritu de la resolución del año 2009, cosa que es discutible, pero que ella estaba convencida de que estaba bien amparada, a tal punto que hizo que estuvieran los expedientes iniciándose, diciendo es deseo de la ministra de que se tramite esto. Ella dijo que queden en los expedientes porque yo estoy amparada por la resolución. Eso hay que entenderlo y valorarlo. Pero nadie habla... ¿Usted qué es lo que dice? Que de que la ex ministra lo que tuvo una actitud transparente. Que lo podía haber hecho Podía haber dicho que eso no figura en el expediente, que si no tenía por qué estar. Y lo hizo quedar para que quedara claro. En las administraciones anteriores se entregaron 70 y pico de casas, pero claro, no figura eso, que esa intención de fulano. La ministra muchas veces tuvo que tramitar, no es que quiso tramitar pedidos que le vinieron de distintas solderías, digamos.
De la propia presidencia de la República se le pedía para considerar a fulanito a ver si merecía o no merecía. De presidencia de la República. Presidencia de la República, y eso en la investigación quedó claro también. Yo digo, hay que llevar las cosas a su lugar, pero no olvidarse que en los 3 años y pico que estuvo la ministra Moreira a cargo, se hicieron cambios fundamentales en el ministerio, se lograron cosas que nunca se habían logrado antes, se cambió el sistema constructivo o se impusieron nuevos sistemas constructivos que abarataron el precio del metro cuadrado. Se mejoró sensiblemente la calidad del plan Juntos, eso no lo discute nadie en el ministerio. Se estableció el nuevo sistema entre todos por el cual un asalariado puede alquilar y a los 5 años puede optar por comprar y sigue pagando lo mismo que el alquiler 25 años y se hace propietario de la casa. ¿Iniciativa de Cabildo? Iniciativa de la ministra Moreira. Se le bajó significativamente las tasas de interés a las cooperativas, un pedido que Fugban venía haciendo de hace años y los gobiernos frente amplistas no le habían dado bolilla. La ministra Moreira se lo bajó. A pesar de que se dice que hubo un recorte importante también en la adjudicación de dinero para las cooperativas. En el primer año, cuando la pandemia, en vez de 2 sorteos hubo 1, pero al año siguiente ya se restablecieron los 2 sorteos, se normalizó y hoy se está trabajando como se trabajó siempre. Bien, usted lo que me intenta decir, o que me está diciendo, es que hay intencionalidad que no entiende. Yo lo que digo que todas estas cosas, y le quería agregar lo del plan Avanzar, que es el plan más ambicioso para la erradicación de asentamientos que se ha hecho nunca en este país. Está en todos lados menos en Salto. Bueno, por distintas razones hay alguna intendencia que no está a la altura o por alguna razón no se pudo. Pero yo lo que quiero decir, que se van a atender 120 asentamientos de los 600 y pico que dejó el Frente Amplio, ¿no? Y es el más ambicioso hasta ahora. Que se está tapando por la adjudicación de una casa en alquiler con opción a compra, no se regaló nada. Lo digo esto porque hubo épocas, hace 30 años, donde el banco hipotecario quedó envuelto en un grave escándalo por regalo de casas. No, acá no hubo ni un regalo de nada. Pagala a 25 años si la querés. Se les facilitó un trámite pensando que estaba amparada en una resolución, que después la investigación arrojó que esa resolución estuvo mal aplicada. La propia ex ministra pidió disculpas, y la mal apliqué, pido disculpas, lo dijo públicamente aparte. Eso es lo que pasó. Ahora, con eso borran todo lo demás que hizo la ministra, que yo creo que fue muy importante, estableció un antes y un después en el Ministerio de Vivienda, les guste o no les guste, y sin embargo lo opaca con esto otro, yo creo que de mala intención, para decir esto es lo mismo que todos los partidos, lo ponen al mismo plano. ¿Qué piensa usted? ¿Le quieren poner un freno al crecimiento de Cabildo? Y yo creo que claramente hay preocupación porque ven que Cabildo está hablando de los temas que a la gente le importan. Al ciudadano de a pie, ¿no le atraerá acaso ese partido que está hablando de solucionarme el problema de la deuda? A eso iba, a lo que a la gente le importa. Es, por ejemplo, firmar y apoyar la iniciativa de Cabildo por una deuda justa. Pero yo le pregunto a usted, si usted estuviera endeudado, enterrado hasta la manija, que aparezca alguien con una solución por primera vez en la historia del Uruguay, porque este era un tema tabú. ¿Usted piensa que si no existiera Cabildo Abierto alguien estaría hoy hablando de usura? La palabra usura mucha gente nunca la había escuchado en su vida. La escucharon a partir de que Cabildo Abierto la puso arriba de la mesa. ¿Usted piensa que alguien estaría hablando de reestructurar la deuda de la gente? Nunca hablarían más de eso. Dejarían que sigan carneando al ciudadano de a pie como lo vienen carneando desde hace añares. Los dejarían seguir carneando sin hablar. Apareció un partido que plantea una solución. El sistema político, silencio total, mira para el costado. Muchos dicen no apoyamos la iniciativa de Cabildo porque hay una iniciativa a nivel parlamentario que se está discutiendo. Eso es una engañapichanga, como se dice, es una mentira. No hay ninguna solución a nivel parlamentario. Lo que hay son proyectos de ley que limitan las tasas de interés para el futuro. Uno de ellos que se aprobó en diputados lo votamos nosotros también porque mejora la realidad. Le ponen ciertos límites, bajan algo, pero nadie habla de reestructurarle la deuda a centenares de miles de uruguayos que están enterrados y que no pueden salir. ¿Por qué razón los otros partidos no apoyan una iniciativa entonces que le daría una solución a miles de uruguayos? Habría que preguntárselo a los otros partidos. Yo creo que hay una suerte de presión por un lado, de complicidad por otro. Presión y complicidad de sectores empresariales que tienen que ver con la financiera, por ejemplo.
las financieras claramente presionan. Yo honestamente no conozco las pautas de este canal, pero seguramente en muchos canales las pautas son de empresas que están directamente vinculadas con el préstamo del dinero. Usted imagínese el peso que tiene eso. Seguramente hay aportes a campañas políticas, seguramente, no me consta, no tengo pruebas, no me digan que lo pruebe, no. Tengo la sospecha. Entonces, claramente por alguna razón esto no se aprecia, porque yo digo, los partidos políticos tienen entre sus militantes a los deudores. El millón de uruguayos en el clearing, lamentablemente, no es todo de Cabildo. Está distribuido. ¿No? Es de todos los partidos políticos. Y yo digo, ¿y por qué no salen en defensa de sus votantes? ¿Se llegan a las firmas o no? Bueno, ¿Qué creen ustedes? Tenemos la expectativa de llegar, quedamos muy solos. En estas últimas semanas ha habido una reactivación de la campaña de recolección de firmas. Estamos a 15 días para terminar. Vamos a hacer el próximo fin de semana, 20 y 21, una campaña nacional para tratar de conseguir en esos 2 días la mayor cantidad de firmas posible. Estamos ahí llegando con el aliento, pero tenemos la expectativa de que vamos allá. Ajá. Pasamos a otro tema. Sus dichos sobre el PIT-CNT lo enfrentaron no solamente a la Central de Trabajadores, sino a todo aquel que apoya al trabajador sindicalizado. ¿Sigue pensando lo mismo? Vamos a poner en contexto. Ante primero que nada, una asamblea, una reunión de referentes de Cabildo, de dirigentes de Cabildo, ¿no? O sea, era en ese ámbito, no fue una declaración que yo hice a la prensa. Fue en ese ámbito, como siempre. A puerta cerrada se puede decir cosas que no se dirían públicamente. Uno habla en un ámbito partidario con cierta libertad que de repente no lo hace en una declaración pública que a veces puede tener connotaciones. Pero en el ámbito partidario uno habla con libertad, siempre hay uno que tiene el celular prendido, graba y se lo pasa a los medios y trasciende. Y lo que dije lo repito ahora, mire que yo si hay algo que... Lo que digo es lo que siento y lo repito ahora y cuando sea, y se lo dije en la antidemocrático cara, y se lo dije en la cara a más de un sindicalista. El tema eran las Fuerzas Armadas, ¿no? Y yo dije, una de las funciones importantes no escritas de las Fuerzas Armadas es ser el garante del sistema democrático y evitar que ninguna organización con poca vocación democrática pase una determinada raya y que se pueda asegurar el cumplimiento de la Constitución de la República siempre. Como el PIT-CNT. Una cosa es tener Fuerzas Armadas, otra cosa es no tenerla. Si no la tenemos, y yo puse ahí como ejemplo, por ejemplo, los ambientalistas de Gualeguaychú, si acá no hubiera habido Fuerzas Armadas, se podrían haber tentado a cruzar el río a volar la planta. O los sin tierra de Brasil, si acá no hay Fuerzas Armadas, se pueden tentar un día pasar la frontera y ocupar de este lado. O hubo organizaciones altamente disciplinadas, puse como ejemplo el PIT-CNT, como por ejemplo el PIT-CNT u otras, que un día quieran no cumplir con lo que está estipulado en la ley, pueden llegar a pasar determinada raya. Hemos visto más de una vez, a mí no me lo contaron, usted también lo habrá visto, como un gremio va y ocupa la sede del Codicen y echa a los que tienen que estar y ocupa el lugar y no deja entrar a las autoridades. Lo hemos visto más de una vez. Eso no es democrático, a mí que me perdonen. Lo democrático es que las autoridades manden. Y ahí tendrían que estar las Fuerzas Armadas, según ustedes. Yo digo que cuando la sola existencia de las Fuerzas Armadas, sin que estén, pero el solo saber que están las Fuerzas Armadas, sin que estén en la cancha, digamos, disuade a cualquier grupo con poca vocación democrática de violar la Constitución o de dejar anulados a las autoridades democráticamente elegidas. Siempre es bueno que las Fuerzas Armadas cumplan esa función. Queda claro. Y hablando del PIT-CNT y de la clase trabajadora, ¿qué posición tiene usted sobre el tema de los consejos de salarios? ¿Son necesarios? ¿No son necesarios? ¿El gobierno debe de no participar en una negociación entre trabajadores y empleadores? ¿Qué mirada tiene? Yo creo que muchas veces son necesarios porque no hay acuerdos, digamos, y tiene que haber acuerdos. Uno parte siempre de la buena fe, parte de la base de que hay buena fe de todas las partes, pero a veces puede no haber buena fe, sobre todo desde una posición de fuerza. Y es bueno que haya un ámbito de
negociación donde se pongan de acuerdo. Lo que está mal a veces es que ese Consejo de Salario se transforme en algo que presiona a cumplimientos de cosas que después en el tiempo son negativas. Acá hemos visto cómo muchas veces los grandes sindicatos negocian con los grandes de cada rama, porque en esos tripartitos, pero los que tienen el peso de los empresarios son los grandes. Por ejemplo, negocian con la gran empresa metalúrgica para todos los metalúrgicos. Los chiquitos tienen que amoldarse a lo que pactaron con el grande. El grande tiene espaldas y puede realmente ir a pautas generosas que el chico no puede. Y se terminan generando situaciones de concentración en grandes empresas y la desaparición de los chicos. Esto es algo que viene dándose sistemáticamente. ¿Cómo se soluciona? ¿Por franjas? ¿Por ingreso? Habría que ser diferencial, no puede ser que sea por rama, donde el pesado de la rama es el que hace lo que quiere y termina eliminando la competencia chica. Y muchas veces lo que pasa con las cadenas de supermercados que eliminan a los almacenes chicos, ahí sí hay franjas, pero igual es la propia concentración va generando la desaparición. Mire, en los últimos años en el Uruguay la gran víctima de todas las políticas económicas ha sido la clase media. Parece que hubiera una intencionalidad de hacer desaparecer a la clase media del Uruguay. El IRPF está pensado para liquidar a la clase media, para que el que trabaja más, el que puede movilizarse hacia arriba no lo haga porque lo matan. Hay precandidatos como Gurméndez que, por lo menos lo hace en campaña electoral, está prometiendo la reducción del IAS y del IRPF gradualmente. Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo en nuestro programa de gobierno, que todavía no es público, es que el impuesto a la renta, como se llama el IRPF, sea impuesto a la renta, no impuesto al trabajo. Hoy es un impuesto al trabajo. A la renta se define diferencia entre el ingreso y el egreso. O sea que va por la anulación. Que el egreso, digamos, los gastos que una familia tiene, tengan varios componentes deducibles del impuesto, ¿no? Que hoy no tiene, hoy es ciego, ¿no? Que tengan componentes deducibles del impuesto. Hoy hay alguna deducción mínima, pero que sea mucho más amplio eso para que en realidad se transforme en un impuesto a la renta, el que tiene ganancias. Tenemos que ir cerrando, senador, pero no quiero dejar un tema fuera que tiene que ver con lo que sucede en Salto, con la interna que plantea Cabildo Abierto, con dos grandes bloques parece ser, o de repente son más. Pero, por ejemplo, el sector del diputado Rodrigo Albernaz presenta sorpresivamente 6 precandidatos a la Diputación. No va él a las internas, seguramente como estrategia política y pensando en la futura coalición republicana. ¿Qué mirada tiene sobre esa estrategia presentada por Albernaz en particular, pero también el trabajo de otros cabildantes como Éxodo con Cecilia Aguiluz también? Bueno, indudablemente que cada uno... O Carlos Bruno y su sector. Sí, por suerte en Salto hay varias opciones muy variadas y algunas más que pueda aparecer todavía. Y eso le va a dar una dinámica muy interesante. Nosotros tenemos una expectativa de crecimiento real en Salto, sobre todo de la mano de dirigentes muy activos, muy dinámicos. Yo creo que esas estrategias son todas válidas. A lo que veníamos hoy, lo dijimos al principio, no es un tema de cantidad de agrupaciones, sino de que tengan militantes y votos cada una de ellas. Pero son estrategias que se hacen. Yo pienso que Cabildo Abierto en Salto va a tener un crecimiento importante. Y bueno, y esa convención departamental de Cabildo que va a tener como tarea elegir al candidato de Cabildo a la intendencia dentro de la coalición republicana, si es que se termina de conformar. Estamos muy avanzados. Estamos muy avanzados. Estamos avanzados. Ustedes van a participar. Sí, ustedes Cabildo. Estamos muy avanzados en las conversaciones, estamos hablando a nivel de dirigencia nacional allá en Montevideo, porque nosotros pretendemos que haya habilitados varios departamentos más, y el Partido Nacional solamente quiere en Salto, Canelones y Montevideo, y nosotros queremos que hayan más departamentos, la coalición republicana, y ahí esas son las diferencias que hoy tenemos, pero seguramente le diría yo que... Bien, el más votado de las internas
sería quien la convención Sí, elija, más que el o más no voto- necesariamente. No, es el que en las internas concite la mitad más uno de los votos de los convencionales. Pues, va a haber, seguramente va a tener que haber acuerdos. Si ningún candidato llega a la mitad más uno de los convencionales, va a tener que haber acuerdos entre distintas listas para llegar a esa mitad más uno. Bien, pero van en la línea de que sea una realidad la coalición republicana entonces en Salta. Sí, yo diría que prácticamente es un hecho. Un hecho. Y también va a tener la misma actitud que lo tiene a nivel nacional. Van a ser los controladores, observadores, los que tienen una mirada diferente. Cabildo siempre va a ser un partido que va a plantear sus ideas, su programa, su proyecto y se va a oponer a todo aquello que entienda que está mal hecho, claro que sí. Pero en una coalición republicana habrá 3 candidatos, habrá un blanco, un colorado y un cabildante, supongo yo. Entonces la gente decidirá cuál le gusta más. Bien, ¿alguna reflexión sobre la denuncia propuesta y encabezada por Rodrigo Albernaz en torno al clientelismo político denunciado en el gobierno departamental? Y yo creo que ahora solamente cabe esperar que actúe. O es algo de campaña y bueno, oportunista, como dicen algunos. Creo que cabe esperar ahora que actúe la justicia, no conviene hacer mucha declaración al respecto. El diputado tuvo elementos para él suficientes para ir ante la justicia. Esperemos que la justicia actúe lo antes posible y bueno, y que sea ella la que tenga la última palabra. Bien, le propongo un ping-pong medio rapidito para el cierre, senador. ¿Izquierda o derecha? Si tengo que decirle una de las dos, Y esa es la idea. le diría derecha en el sentido de defensa de valores tradicionales, de respeto a la autoridad, de orden para que los uruguayos puedan vivir tranquilos respetando la convivencia. Bien, Pero yo le diría pediría sin perder nunca la sensibilidad social que para nosotros es esencial. Le voy a pedir que no se me extienda mucho, porque si no se nos va el ping-pong, ¿no? Hacemos otro Lo que programa. pasa es que la izquierda y derecha son etiquetas puestas hace 2 siglos que simplifican demasiado el debate. Entonces, a ver, ¿izquierda, centro o derecha? No, centro tampoco, Centro, no me bueno. gusta la palabra centro. Bien, A mí no me gusta la palabra centro. Artiguista, le contesto. Artiguista, Izquierda, bien. derecha, artiguista. Bien, ¿fuero o desafuero? Bueno, los fueros cumplen una función, si no, ante cualquier legislador que moleste al poder, termina en su casa al poco tiempo, por más que lo China. hayan elegido 270.000 voluntarios. ¿China o Venezuela? Como cliente, China. Políticamente, Libre. ninguno de los dos. ¿Libre de mercado o proteccionismo? Parte y parte. Tiene que haber cierto proteccionismo en algunas áreas, porque si no, es la ley del más fuerte, y el más fuerte generalmente no es nacional, no es uruguayo, y terminamos todos aquí sin fuentes de trabajo, sin ningún tipo de producción. Bien, ¿moderación o liberación? Está asociado quizás a la respuesta anterior, ¿no? Moderación. Bien, ¿sindicato o negociación? ¿Sindicato o negociación individual? Es un poco lo que hablábamos también, ¿no? De los consejos de salario. Yo digo que los sindicatos no hay que satanizarlos. Si cumplen su función de defender realmente al trabajador, está bien que haya sindicatos. ¿Memoria, verdad y justicia u olvido? Memoria y verdad y justicia íntegra para todos, no la historia contada por la mitad, no la historia hemipléjica, la historia completa. Ahora también conscientes de que si seguimos empantanados en el pasado, nunca va a haber paz, nunca va a haber unidad entre los uruguayos y todos vamos a perder. ¿Agenda de derechos o conservadurismo? Pasa que son términos que están bastardeados, están prostituidos. La agenda de derechos parece que fuera realmente defender el derecho de las personas como inherentes a la persona humana, y después se mete en el paquete el derecho al aborto, que es el derecho a matar a un ser humano diferente en el vientre de la madre. Entonces está prostituido el término. Esa agenda de derechos nunca. Esa agenda que permite, ahora van a incluir matar a una persona vieja porque ya no sirve más y es un costo para la sociedad. Bueno, esa agenda de derecho
que no es agenda de derecho, que es una agenda hecha para terminar fragmentando, dividiendo y debilitando las sociedades y que nos lleva a las cosas que nos lleva. A esa agenda de derecho le digo conservadurismo. Gracias por su tiempo. Ha sido un gusto. Gracias. Con ustedes el reencuentro el próximo martes a la hora 20.